Aquí estamos. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Así que hoy seguimos aprendiendo más sobre liderazgo desde diferentes contextos, desde diferentes aspectos y conociendo más allá sobre este tema tan interesante y tan ambiguo que todavía estamos tratando de tener una definición clara y poder aportar a la educación de nuestro país, ¿verdad? Y de nuestros amigos en diferentes partes del mundo. Hoy tengo un gran amigo que nos une mucha sangre, como diríamos. Mi amigo Ahmed Hernández desde Cuba. Tengo que aclarar que yo dije que es desde Cuba, pero él está por España ahora mismo, ¿verdad, Ahmed? Espérate, Caro, espérate, que te puse en mute. Prende el micrófono, estamos en vivo. Mira, a ver, parece que apagué el micrófono. Ay. Ahora que sí. Ahora sí. Ahmed desde Cuba. Que estoy diciendo que no estoy en Cuba, estoy en España, en Andalucía. Sigo siendo tan cubano como el mojito, pero estoy en Andalucía. Entonces, Ahmed lo conozco, ustedes se preguntarán cómo conozco a Ahmed. Pues Ahmed es también egresado de Botín, estuve en una de las ediciones de Botín y tuve la oportunidad de conocerlo, porque obviamente cuando fui a Cuba, qué mejor que tener a un conocido y gente querida en Cuba, y él me ayudó en cierta manera a conocer este hermoso país y la ciudad de La Habana. Él posee una licenciatura en turismo de la Universidad de La Habana y actualmente está haciendo su maestría en Patrimonio, Historia y Cultura en la Universidad de Jaén. ¿Me corrige, Ahmed? De Jaén. De Jaén, ahí en España, y obviamente pues quería compartir con él porque queremos conocer, ¿verdad? Este aspecto del liderazgo desde un contexto cubano, un contexto español, esa convergencia, ¿verdad? Historia, porque Ahmed, de verdad que sabe mucho de historia, y es bien interesante la dinámica que tuve con Ahmed en La Habana, porque mientras él me daba el tour, no era un tour cualquiera, como ir al Disney o ir a otro lugar, era como una clase, o sea, parábamos en un monumento y él explicaba todo el monumento, la clase, todo. Fue una experiencia brutal, y yo estoy seguro que hoy será un manjar. Primero que todo, Ahmed, ¿qué me falta por decir de ti? Cuéntame. Pues bueno, ya has dicho más o menos, a grosso modo, gran parte. Sí, soy licenciado en turismo, aunque confieso de que entré sin saber un poco de lo que iba. Siempre mi pasión ha sido la historia, como has dicho. Y bueno, y la carrera, ya durante la carrera le fui poco a poco encontrando la parte histórica del turismo. Mi otra pasión es la política. En Cuba no existe como carrera ciencias políticas, así que tuve que resignarme a estudiar otra cosa. Pero bueno, es algo que con el paso del tiempo siempre se mantiene, es algo con lo que uno nace, que lleva adentro. Y entonces un poco, bueno, la carrera me ha permitido desarrollar tanto la parte historia como la parte de política. Y ahora me encuentro acá en España, tuve la fortuna de estar becado, me gané una beca de la Junta de Andalucía de la Universidad de Jaén, y desde octubre del año pasado, antes estábamos en Ciudad de México viviendo, pues me vine para acá, para España, ya hace unos 10 meses. Wow, ya 10 meses que estás en España. Yo recuerdo que cuando estaba contigo allá en Cuba, estabas en esos trámites de aplicar a la beca, etcétera, etcétera. Y fue una experiencia bueno, y háblanos desde la perspectiva, ¿cómo te ha tratado la cuarentena? ¿Qué ha pasado? Pues fíjate que ha sido algo bien complejo. Más que todo porque me imagino, como casi todo el mundo, fue un poco inesperado. Yo recuerdo que estaba un miércoles en la universidad dando clases como si nada, y a partir del sábado estábamos encerrados. Al principio, como muchas personas, pensé que era algo pasajero. Realmente no le veía la peligrosidad a esta situación que estamos enfrentando, pero comencé a ver que pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, y la cosa se fue complicando. A mí en lo particular me fue un poco difícil, más que todo porque me encuentro solo. Es decir, mi familia está en La Habana, reside en Cuba, estoy solo acá en España, y sabes que los jóvenes tenemos un poco esa percepción del peligro no tan profunda, pero cuando empieza a pasar la situación, que aquí en España estuvimos desgraciadamente en el epicentro de la pandemia, comencé a sentir un poco de miedo, ¿no? Y entonces fueron unos meses muy complejos, unos meses de adaptación, porque fue un parón total, todo se paró, y la rutina, y más los que estamos inmersos en muchos procesos, en muchas actividades, pues tuvimos que readaptarnos, ¿no?, a este parón obligatorio que nos impuso el coronavirus. Sí. Y es bien raro, como lo dice, este paro obligatorio que nos impuso, y no un gobierno, sino una enfermedad, un virus que obviamente, bueno, si nos podemos interpretar, podemos decir que fue un gobierno, que fue alguien que se lo inventó, pero no tenemos tiempo para eso ahora porque me da dolor de cabeza y me pongo peor. Pero,
pero sí es bien interesante cómo esto nos ha cambiado la mente, nos ha promovido a una adaptación quizás que no queríamos, pero sí también ha tenido sus ventajas, más que desventajas. Obviamente, lamentablemente ha sido una situación bien difícil, pero dentro de esas ventajas están los proyectos que han surgido, las ideas que han crecido. Entre ellos está este proyecto que lo desarrollamos en plena pandemia, porque después yo siempre he querido tener un programa de radio, un programa de televisión, y entrevistar gente y crecer sobre este tema, y yo dije, pero no tengo los recursos. Pero ¿cómo que no tengo los recursos? Tengo el Zoom, tengo el internet, y puedo compartir recursos con gente de diferentes partes del mundo, que ahora mismo estoy hablando con un joven desde España. ¿Qué ventajas o qué beneficios ha tenido la pandemia sobre AMED? Cuéntame. Pues en un primer momento creo que al principio fue como te dije, la adaptación. Es replantearme nuevamente las cosas, ver cómo me encontraba, y sobre todo me sirvió un poco para entender, que pienso que muchos también sacaron la misma reflexión, lo vulnerable que era. Es decir, que hasta ese momento yo vivía de una manera, es decir, no tenía una percepción total de lo que estaba viviendo, y ahora de pronto tuve que, con ese parón, entender muchas cosas, entender la vulnerabilidad, entender de que hay veces que tienes que adaptarte, que tienes que reinventar los planes, yo pienso que encontrarte con uno mismo. Yo vivo solo, sí, actualmente me encuentro viviendo solo en mi piso, y fue casi 3 meses donde estaba yo conmigo mismo, y entonces a veces un poco como darte cuenta de que si te alegra o te entristece estar contigo mismo. A mí en mi caso, bueno, me encantó estar conmigo mismo, esas reflexiones que uno hace, pasar tiempo en otras cosas. Leí muchísimo, tenía muchos artículos, muchos libros que tenía pendientes, porque el día a día es tan agobiante, es tan rápido, que no te alcanza las 24 horas para hacer muchas actividades que te gustaría. Y bueno, por esa parte, la cuarentena me dio esa oportunidad. Y sobre todo, Albert, creo que para mí fue muy, muy interesante, que me permitió la oportunidad de agradecer, de ver que había tantas personas pasándolo mal, tantas personas que tenían que trabajar porque no podían quedarse encerrados en casa, tantas personas que lo estaban pasando, no solo en Latinoamérica, sino aquí en Europa, donde supuestamente hay una calidad de vida, igual que en Norteamérica, un poco superior. Y me permitió eso, decirme, coño, soy afortunado. Sí, a pesar de que uno siempre está quejándose de que le faltan muchas cosas, el hecho de estar en casa, tranquilo, haciendo actividades caseras, y no tener que salir a exponerse, no tener que estar en la primera línea, o no tener que estar luchando el alimento, uno dice, sí, tengo que agradecer. Realmente soy afortunado. No. Yo creo que has dado en el clavo, has dado en el punto. Yo creo que muchos estamos en esa misma posición de ser agradecidos, porque el mero hecho de que estemos aquí hoy reunidos teniendo una conversación es un privilegio, a diferencia de, como muy bien dice, los que están en primera línea, estos doctores que muchas veces están trabajando buscando la muerte, lamentablemente, ¿verdad? Exponiéndose en un hospital, el que trabaja en el supermercado, el que nosotros cuando salimos esperamos que esté allí, ¿no? El de la comida. Y es un punto bien interesante. Me encanta lo que trae sobre ese agradecimiento que debemos sentir. Esperamos algún día salir de esto y poder volver a encontrarnos y abrazarnos, que es la esperanza que todos tenemos en este instante. Mira, Ahmed, cuéntame, aquí estamos hablando de liderazgo, es el tema que estamos hablando, y ya este es como el episodio 18, y en cada episodio hay una peculiaridad, porque lo hablamos de diferentes contextos, de diferentes aspectos. El último estuvimos hablando de recreación, de cómo los líderes deben cuidarse, otra hablamos de cómo debe hablar en público, pero cómo tú, desde el aspecto histórico y desde tanto conocimiento que tienes o patrimonio, etcétera, etcétera, defines liderazgo. Fíjate que hace una pregunta muy interesante, y creo que la historia está presente en el liderazgo, porque muchas veces para definir o caracterizar ese liderazgo buscamos un poco esos referentes históricos, ¿no? Y en el caso, bueno, yo como cubano, yo siempre he dicho que si un país tiene historia para hablar de sobra, es Cuba. Nos faltan muchas cosas, es cierto, pero historia tenemos bastante. Y entonces, evidentemente eso hace que los cubanos, de una forma u otra, lo tengamos en nuestro día a día. Para mí, Albert, el liderazgo, antes de entrar a la historia, si lo entendemos como esa capacidad, ¿no?, de tener unas habilidades que permiten a las personas poder dirigirlas en cierta manera, influir en su forma de ser y en su forma de estar. El liderazgo, de esa manera, se corresponde con una serie de características que tenemos que tener muy claras. Yo pienso que el líder, por encima de todo, una de las características más importantes que tiene que tener
es que tiene que tener un prestigio y una capacidad de inspiración. Y eso yo siempre he visto como una de las primeras características que debe tener. Es decir, un líder tiene que tener un prestigio, que el prestigio, como su nombre lo indica, no es algo que se gana a la fuerza, sino que se va ganando con el día a día, con el ejemplo, con las acciones, ¿no? Pero un líder sin prestigio y sin inspiración le cuesta mucho trabajo poder ejercer ese liderazgo. Una característica fundamental que también veo en un líder es la empatía. Y eso es algo que yo aprendí en el programa que tú y yo tuvimos la suerte de pasar. En mi caso fue hace 2 años, el tuyo ya hace algunos años más atrás. No, demasiado, demasiado. Muchos ya somos hasta abuelos, imagínate. Bueno, yo tuve la oportunidad de tenerlo, todavía lo tengo un poco fresco, que es la empatía. Un líder tiene que ponerse en el lado de ciertas personas o saber empatizar, ¿no? Yo eso, por ejemplo, no lo sabía, lo conocí hasta hace muy poco, que me enseñaron a ponerme en el lugar de otra persona. Y creo que aquí es una de las características fundamentales del liderazgo que actualmente estamos viendo y que muchas veces encontramos personas que al no ser empáticos son los que encontramos estos líderes que dividen, estos líderes que separan a un pueblo, que te dicen, bueno, yo sí, es decir, me dirijo a mis defensores, a mis seguidores y el resto no me interesa, el resto es el antipueblo, ¿no? Y entonces por eso, porque es que no se dan cuenta de que esas personas también tienen necesidades, también tienen que ver cómo se lo puedes liderar. Oye, y otra cosa, Albert, quiero tener aquí, en esta característica que estás hablando, no, quiero seguir la línea, pero me llama mucho la atención cómo hace poco descubriste esta característica que quizás, ¿verdad? Tomamos por sentado que todos la tenemos, aunque no ejerzamos como líderes, pero ¿cómo fue que te diste cuenta hace poco que quizás no la tenía o que te costaba fortalecerla? ¿Cómo no eras empático antes? ¿A qué le debes eso? ¿O fue cuando llegaste a España? ¿O fue cuando llegaste a Botín? Fue un proceso, Albert, yo creo que de construcción. Okay. Eso es una frase que yo aprendí muy bien en Botín, que a veces pecamos un poco de arrogante, de que tenemos que tener respuesta a todo, o tenemos que estar ya posicionados en todo. Y a veces hay cosas que uno dice, mira, estoy en construcción. Hay cosas que todavía no tengo una formación, no tengo una respuesta ya definida. Y la empatía fue algo así. Yo vengo de un país, si antes de llegar a España, vivía 23 años, 24 años en un país donde todo era unánime, donde había una doctrina que era la única imperante, donde hay un solo partido que es el único imperante, y donde estamos acostumbrados a que todo es de un solo color. Y lo que vaya en contra de eso es negativo, pero más que negativo se le da una connotación de antipatriótico, de mercenario, de anticubano, y es un poco que a veces a mí nunca me enseñaron a ponerme en lugar de las personas que estaban en contra de ciertas ideas. Sí, me enseñaron a ir con la idea, a ir con la masa, pero ¿qué pasaba con esas personas que estaban en contra? O cómo entender, o sencillamente personas que por razones que fuesen, no estaban a favor de ciertas medidas. Y esa empatía, a mí, en mi caso, me sirvió a entender cuando llegué a Botín, que tuve que convivir con 32 jóvenes de 20 países latinoamericanos y entender esa diversidad. Y la diversidad, cuando uno está acostumbrado a trabajar, a tener amigos, a tener una diversidad que no es solo cultural, una diversidad, entiéndase en el más amplio sentido de la palabra, uno se da cuenta que tiene que ser empático, porque la diversidad trae fricciones, la diversidad trae debate, trae discusiones, trae choques. Y a la hora que tú eres empático, puedes ejercer un liderazgo mucho más activo en un colectivo diverso. Y el mundo que vamos avanzando cada vez nos está demostrando que somos cada vez más diversos. Por tanto, para ejercer ese liderazgo, tienes que ser necesariamente empático. No, pero es que me llama demasiado la atención porque yo creo que sería fácil cuando yo diga que las cosas se hacen de esta forma, se hacen de esta forma y que todos me sigan, ¿verdad? Poniéndome yo en el zapato del líder. Pero cuando yo digo esto y esta es mi idea y de momento tengo un grupo de personas que no están de acuerdo con eso, pues ahí es que en mi país decimos, se ponen los huevos a peseta. O aquí se complica la cosa, porque claro. espérate. Entonces, muchas veces, no te juzgo, ¿verdad? Pero acá en nuestro país, que somos democráticos, también hemos sido criados en ese aspecto, porque muchas veces si yo digo algo y tú estás en contra de eso, pues muchas veces lo tomamos hasta personal. Y le decimos, espérate, este no está de acuerdo, a este hay que sacarlo, o me está trayendo problemas. Pero me llama mucho la atención cómo defines que el liderazgo se vuelve más activo, porque es la verdad. Porque entonces si yo como líder establezco una idea y alguien está en contra de esa idea, yo tengo más trabajo como líder en el sentido de
tratar de escuchar la idea del compañero, ver cómo empato la mía, y es que hablamos del liderazgo transaccional, para entonces poder estar de acuerdo, yo crecer como líder y traer a esa persona a colación. Pero cuando yo establezco las cosas como son y no le voy a hacer caso al compañero, pues yo creo que yo tengo un graso problema como líder. Yo debería, si por lo menos no me dejó pensando, el comentario que me tiró el compañero sobre una propuesta que yo hice, yo creo que yo estoy mal. Pero entonces, el tomar en consideración, me encanta como menciona ese tema, que quizás no lo tomamos en consideración muchas veces cuando estamos trabajando, da mucho que decir. Y de verdad que me han dado una lección de empatía súper interesante. Pero sobre todo, Albert, entender de cómo ese liderazgo, ponerte ese concepto de empatía, de ponerte en el lugar de otra persona. Y muchas veces sí decimos, bueno, me ha criticado o me ha dicho algo negativo, y yo lo tomo, sí, pero ¿por qué lo hace? Sí, vamos a entender, ponerte en ese lugar, y eso es algo que tiene que tener el buen líder, ¿no? Y darse cuenta de que esa persona que hace una crítica es porque tiene un malestar o porque tiene una idea, y entenderlo un poco, ¿qué va detrás? Y siempre vemos, sobre todo en el tema político, cuando analizamos este tipo de liderazgo, vemos a quien nos critica como el adversario, y nunca lo vemos como el compañero que Sí. tiene una preocupación o que tiene una idea, pero sencillamente tiene una forma diferente de proponer una solución. Incluso yo siempre diría que eso es hasta sano. Es decir, eso nos demuestra, por un lado, nuestro crecimiento como líder, nuestro lugar que tenemos, y sobre otro es sano para la democracia que queremos construir. Porque un líder, así esté en el nivel que esté, en el nivel más básico, porque siempre cuando idealizamos un líder pensamos en un gran presidente. No. En el nivel más básico de una organización que esté, tiene que ser por encima de todo demócrata. Tiene que tener la idea de que tiene que ejercer un liderazgo de consensos y sobre todo entender la diversidad. Insisto nuevamente, que cada vez, como tal como nos estamos comportando, cada vez avanzamos a un mundo y a una sociedad más diversa. Wow. De verdad que me encanta, y ese término de diversidad es un término que quizás lo escuchamos y muchas veces hasta lo enmarcamos a una comunidad o a un grupo de personas y no nos damos cuenta de que todos somos diversos y que debemos escuchar las ideas de los demás. Ya dejamos el paréntesis de empatía y continuamos con las características de las cuales estabas hablando. A ver, sigue por pues ahí. muy bien. Mira, otra cosa, Albert, una característica que estaba pensando, es que un líder tiene que ser capaz e inteligente. ¡Oh! Y esto es algo que uno dice, bueno, se da por sentado. Bueno, cuando vemos algunos líderes, y sobre todo en las últimas décadas en Latinoamérica, no solo presidentes, sino también senadores o diputados, y uno lo escucha y dice, pero este señor, ¿cómo ha llegado aquí? O esta señora, ¿cómo ha llegado aquí? Y es algo que tenemos que tener muy presente y sobre todo exigirnos a nosotros mismos, ser capaces en lo que hacemos e inteligentes. Pero sobre todo con una máxima que yo, por ejemplo, la tengo muy incorporada. Y es que yo hace mucho tiempo aprendí, a mí que me encanta saber o me gusta, me esfuerzo cada día por saber un poquito más, que por mucho que yo sepa, es más lo que me va a faltar por aprender. Eso es algo básico, que tenemos que tenerlo muy siempre muy latente, ¿no? Y entonces en eso yo digo, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Pues un líder tiene que tener, primero, saber de que tiene que ser capaz e inteligente, pero que nunca se la va a saber toda. Es imposible. Pues eso se arregla porque un líder tiene que tener también siempre un buen equipo de colaboradores o asesores. Y eso es fundamental porque a veces no es solo la capacidad que tenga el líder, sino la capacidad que tienen sus asesores y colaboradores de ayudarlo o de apoyarlo en las actividades de liderazgo. Él toma la decisión. Es cierto que el líder tiene que tomar decisiones, pero siempre decisiones basadas en criterios, que muchas veces esos criterios se la dan ese grupo de asesores, que también es muy importante que el líder tenga. Oye, aquí me llama la atención cuando hablas de inteligencia y capacidad, que obviamente concuerdo contigo, pero ¿cómo pudiéramos distinguir entre inteligencia y capacidad, pero la astucia? Creo que aquí la característica que estás hablando aquí es inteligencia y capacidad, y también creo que mencionaste trabajo en equipo, de ese equipo de colaboradores que lo ayudan a que no esté solo en ese proceso y que logre lo que quiere, pero siempre me ha llamado la atención la astucia o la manera de comunicar, y que quizás no tienen una inteligencia que uno diga wow, o la capacidad, pero con esa astucia o con esa estrategia, de momento alcanzó el nivel de influencia. No solamente, no quiero que la gente piense que estamos hablando de políticos, estamos hablando tanto de político como del líder cívico, como del empresario. Y de momento, que es la misma pregunta que yo me hago, pero ¿y cómo llegó allí? Mira, Albert, hay que entender que a veces tú puedes ejercer una influencia sin tener inteligencia.
Exacto. Y ahora que hablamos de influencia, vamos a entrar un poco en este término, este neologismo que se ha puesto muy de moda, que es el influencer. Que hasta yo quiero ser influencer. Mírame, haciendo un live. Tú encuentras esos influencers, y a veces yo digo, si tuviesen un poquito de inteligencia, no, sí, algunos, vamos a poner el paréntesis, a veces pasa con eso, porque te das cuenta de personas que sí es cierto que ejercen una influencia, pero el liderazgo como tal que ejercen es muy diferente. Sí, tú puedes influenciar y puedes tener muchos seguidores, pero si no tienes capacidad, como ya te dije, y no tienes una inteligencia, pues, hay que tener cuidado a dónde es influencia o hacia dónde diriges a esos seguidores. Y eso es lo que está pasando, que al ejercerse un liderazgo o una influencia sin inteligencia y capacidad, sin claridad de lo que uno quiere, sobre todo sin un concepto de nuestro papel en la sociedad y lo que debemos intentar apoyar, ¿no? Con una sociedad un poquito más justa, una sociedad un poco más democrática, pues pasan estas cosas, que nos encontramos con líderes que sí, pueden tener una influencia por esa astucia, por esa picardía, por esa forma de hablar, por ese feeling que a veces tienen, que es innegable, pero al no haber esa capacidad y esa inteligencia, pues no sabemos a dónde nos conducen. Sí, y efectivamente hasta la estética. Es bonito, o sea, hay unas características, y yo creo que hay muchos artículos que hablan sobre este tema de los influencers, que muy bien habla, que poseen, y obviamente, y yo no lo juzgo porque, o sea, yo soy humano y también sigo a muchos influencers, claro. y de seguro he tenido influencers aquí en el programa, pero obviamente cuando lo vemos desde un término más academicista y tratamos de entender el contenido, la sustancia de lo que ellos tratan de compartir, pues debemos saber, y es verdad lo que dice, la astucia que ellos ejercen, pues es muy interesante. Y hablando, ¿tienes alguna otra característica? Ya terminamos con esas tres que me encantaron. Pues sí, en teoría sería eso, sí, que sepa empatizar, que esté a ser inteligente, sobre todo eso. Y creo, y ahí se junta, y esta última parte que se une con los influencers, es que un líder tiene que ser consciente de que ejerce una influencia y que tiene que intentar siempre apoyar a los demás, ayudar a mejorar a los demás. Es una característica que no por última vez de ser importante, porque si tú ejerces una influencia o ejerces un liderazgo, pero se te olvida de que estás ahí o que tienes esa capacidad o esa fortuna o esa circunstancia, pero si no logras mejorar a los demás, intentar desbloquear el potencial de las personas, que las personas que te rodean o las personas a las que tú lideras puedan cada vez maximizar su potencial, eso es algo básico. Y creo que es una de las características que el líder tiene que tenerlo siempre presente, que por encima de todo, él tiene que basar su liderazgo en cómo ayudar, cómo hacerle la vida un poco más agradable, un poco más a las personas que le rodean. Y sobre todo esa capacidad que tiene el líder de entender de que puede ayudar muchísimo a las personas que le rodean. No, de verdad que te quedaste en la línea de todo lo que hablaste de inspirar, de empatía, de inteligencia y por supuesto maximizar. O sea que estamos hablando de un líder que sirve, ¿verdad? Que ha sido que por muchos años, que es lo que está trending ahora, inclusive hasta en la tesis tengo una de las variables, el liderazgo de servicio, porque ahora hemos visto este movimiento de que el líder ahora tiene que servir y muchas veces hasta los influencers se toman la foto entregando una cajita de agua o un suministro. Claro. Pero sí me encanta este tema como lo traes, de servir a los demás y de no quedarnos que en otros tiempos, yo creo que claro, el tiempo de nuestros abuelos o de nuestros padres, el líder era más autocrático y debíamos seguir lo que él decía. Y yo lo que siempre he dicho que quizás para ese tiempo no había tanta información como ahora y había mucho más respeto hacia esas autoridades y aunque usted estuviera en contra, tenía que cuidar o velar cómo se interpretaba en contra de ese líder, no importa el país donde usted viviera, porque todos sabemos que, claro, que si te expresabas en contra, pues ya, pero ahora usted se expresa en contra y muchas veces es hasta un héroe. Ahmed, ¿cómo tú has aplicado todo lo que has hablado en estas características de liderazgo? ¿Cómo tú has ejercido liderazgo, ya sea en tu país, ya sea en tu familia, ya sea en tu grupo? ¿Cómo Ahmed se ha desarrollado como líder? Mira, esa es una pregunta un poco compleja, ¿no? A la hora de responder eso. Más que todo porque con 25 años todavía uno tiene muy poca experiencia, ¿no? Mira para allá. Pero mira qué interesante, que esto es algo bien peculiar de encontrar en los jóvenes. Muchas veces, ya con 25 años, con 21, muchas veces los jóvenes se creen que se la saben todas. Y miren la humildad que tiene este hombre de decirme, yo con 25 años todavía me falta experiencia. Todavía, y a veces claro. puedo encontrarme a uno de 21 años que me dice, ya yo sé todo lo que toca aprender. Y yo, ay, Dios mío. No, que va. Sí. Recuerda esa máxima que te dije, que no es mía, es de Albert Einstein, que es un genio. Y él decía, por mucho que sepas, es más lo que te falta. Y eso es algo que uno tiene que tenerlo siempre
Y cuando aprendes eso, y sobre todo cuando lo ejerces, cuando lo incorporas a tu vida, a tu día a día, que siempre, siempre va a ser mucho más lo que te falta para aprender, es muy fácil ser humilde, ¿no? Porque lo tienes presente. Y en mi caso, a mí me pasa muy parecido. Entiendo de que, sí, es cierto que he tenido muchas experiencias. Yo, por ejemplo, he estado en una posición a pequeña escala, sí, no he tenido la oportunidad de ejercerlo a una escala mayor en mi país, pero sí desde pequeño, pues siempre que pienso que sí es cierto que el líder o el liderazgo uno lo puede ir modelando, lo puede ir perfeccionando, pero siempre hay un poco con lo que uno nace, ¿no? Con lo que uno tiene intrínseco. Y en mi caso tuve la, no sé si suerte o la desgracia de que ya venía conmigo, venía de fábrica, ¿no? Un poco ese liderazgo en el sentido de poder influenciar a las personas, de poder debatir, de poder hablar y sobre todo de poder mejorar. ¿Cómo puedo mejorar un poco la vida de las personas, ¿no? Que viene mezclado con otras características como la oratoria, la capacidad que ya tú y yo hablábamos y en fin. En mi caso, he tenido algunas posibilidades, algunas tareas que he ejercido. Claro, lo que pasa es que hay muchas cosas que ahora he aprendido, que creo que los últimos 2 años he aprendido más que los primeros 23, ha sido como un intensivo muy rápido, y que siento de que es algo que uno tiene que entender siempre, de que el líder está en constante evolución. Y sobre todo, si lo vamos a llevar un poco, voy a centrarme más en lo político. A veces uno dice, bueno, pero es que hay una idea que uno tiene, una doctrina, una ideología, y ahora tiene que tener estática o perenne. Yo soy, no sé, de centro, de derecha o de izquierda, pero no, entender de que ese liderazgo puede ir evolucionando, porque el liderazgo va acompañado con la persona. Como mismo una persona evoluciona, esa concepción que tiene del mundo, ese liderazgo que ejerce con las personas, puede ir evolucionando. Y en mi caso, muy humildemente, creo que ha ido positivamente, que hay muchas cosas que he aprendido y que a lo mejor muchos de los errores que pude haber cometido o mucho del liderazgo que pude haber ejercido cuando tenía 16, 18, 20 años, ahora pudiera haberlo hecho mejor. Y creo que eso también es muy bueno, ¿no? Darte la capacidad de decir, bueno, hay una decisión que tomé o hay una acción que hice hace algún tiempo, pero ahora lo hubiese hecho diferente. Y es una forma que uno tiene de ejercer esa autocrítica, que también es una de las características que no te he mencionado, pero que también tiene que tener un líder, ser siempre autocrítico. Wow, no, me encanta cómo lo traes a colación y cómo hablas de esa autocrítica que muchas veces la desarrollamos con la experiencia, ¿no? Y me hablaste de esas cualidades y tengo aquí otra preguntita que quiero Sí. hacerte. ¿Qué no debe ser un líder o qué no debe ejercer un líder? Yo creo que sería el contraste de todo lo que hemos hablado, Vale, pero más o quizás menos. esas cualidades que hemos visto en muchos de ellos y que sabemos que si usted las ejerce ahora, pues va a tener problemas. Y partiendo de lo que dijiste de Albert Einstein, también es hasta un principio hasta bíblico, porque Salomón decía que mientras más conocimiento añades, más dolor añade. Y efectivamente, yo no sé si es bueno o es malo, no simplemente un título, porque el título doctoral o el título de maestría Claro. no me hace inteligente. Yo creo que me hace más inteligente la experiencia y la vida y estar conociendo gente como tú que me hace reflexionar en un evento de unos minutos, una pregunta, Claro. es lo que nos hace inteligente y lo que nos añade dolor, porque mientras más uno sabe, más le duele. Pero entonces, esas cualidades que no debe tener un líder que quizás manche el nombre del liderazgo o manche hasta su misma reputación como líder. Mira, de cierta forma sería, bueno, una respuesta fácil sería lo contrario que ya he dicho ya de las características de Exacto, un líder, exacto. ¿no? Pero además a eso yo añadiría, y creo que es un error que muchos líderes cometen, líderes no solo políticos, líderes en cualquier ámbito de la sociedad, y que yo en lo personal me esfuerzo siempre o he intentado en los últimos años no hacer. Una característica es que se creen imprescindibles. Sí, lo peor que puede tener un líder, y ahora sí lo llevo más a lo político, es creerte imprescindible. Porque cuando te crees imprescindible, piensas que si no eres tú, no es nadie. Y Exacto. entonces tendemos, y no sé por qué, o sí sé por qué, pero sería una respuesta larga. En Latinoamérica tendemos a ese tipo de liderazgos más caudillistas, ¿no? De personificar a una persona o personificar a alguien que sea el líder, ¿no? El que esperamos que nos dé la esperanza o que nos dé la salvación. Y como mismo te decía, que el líder tiene que ser inteligente y humilde, y esa humildad lo lleva a crearse un equipo de trabajo, que muchas veces ese equipo de trabajo lo ayuda a tomar decisiones, y que muchas veces un líder, tú das cuenta de su gestión por ese grupo de asesores, ese grupo de trabajo con lo que lo ayuda. Cuando tú te crees imprescindible, esa característica hace que un líder cada vez admita menos la crítica, admita menos a los adversarios, porque
él es imprescindible, él es la persona, ¿no? Él es el elegido, el omnipresente, omnisciente. Y muchas veces esa característica de liderazgo tan autocrática, de esa manera, hace que al final deprave todo el liderazgo. Y a donde quería llegar es que muchas veces ese liderazgo hace de que ese equipo de trabajo, más de que personas que te asesoran, como tienes un liderazgo así, vas de esta forma depravando el resto del liderazgo que realizas a tus seguidores. Y muchas veces el equipo de trabajo se convierte en un equipo más de asesores, de aduladores, porque es el tipo de liderazgo que tú ejerces, porque te rodeas de personas así. Por eso yo, en lo muy personal, llevándolo ya a mi contexto, me gusta siempre estar rodeado de personas inteligentes, pero sobre todo de personas que en su momento me sepan dar la crítica y me sepan demostrarme o de esta forma recordarme a cada rato de que no soy imprescindible y de que si no estoy, otra persona puede sustituir mi lugar. Sí, darnos cuenta de que no somos imprescindibles y que uno puede ejercer un proyecto, puede ejercer una empresa, puede empezar un plan, pero si tú no estás, otra persona lo puedes hacer. Además, cuando tienes ese tipo de liderazgo que te das cuenta de que no eres imprescindible, te hace crear relevos, porque sabes de que algún día tú no vas a estar y vas preparando a personas que en su momento te ocupen el lugar. En cambio, cuando es al revés, cuando tú te consideras imprescindible, ni te preocupas por hacer relevo, ni te preocupas por alguien sepa hacer tus funciones, porque para ti lo vas a hacer tú y si no eres tú, nadie más lo puede hacer. Sí, oye, me encanta ese término y es un término que siempre lo vemos mucho, es un aspecto más gerencial, claro. En el sentido de que, ¿verdad? El líder que se queda y no necesariamente en la política, porque si nos damos cuenta, como bien mencionaste, la empresa, los proyectos o hasta las organizaciones cívicas son como un reflejo de los cuerpos políticos. A suponer, claro. Quizás en el gobierno, no, nadie como este político, pero quizás en una iglesia, yo que toda mi vida he estado en la iglesia, no, nadie como este pastor no hay quien lo saque de aquí, pero, o nadie como dirige. Entonces, entonces también, cuando él se va, hay una crisis, tanto el político como el líder, que por muchos años hay una crisis, porque ya el cuerpo o el pueblo o la gente o la comunidad que él dirigía se habían acostumbrado tanto a ese estilo de liderazgo y de momento es un choque muy fuerte. Pero algo que pasa, que me imagino que te has dado cuenta, muchas veces preparan el relevo y entonces ese relevo es la marioneta, como le dicen, y el líder está escondido, yo no tengo nada que ver, no obstante, está llamando, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y controla solapadamente lo que está pasando, y la gente está contenta con el líder nuevo, no obstante, el líder viejo sigue controlando, y está como que, y la gente sigue como que hasta cegada. ¿Qué hacemos cuando de momento somos el sucesor, pero somos también la marioneta, o quien nos está dirigiendo es la marioneta del sucesor, que se lavó las manos, que no lo vemos, pero está como que tras bastidores controlando todo como estaba antes? Eso pasa, ¿verdad? Mira, Albert, hay una frase creo que es de Napoleón, que él decía, el poder es un extraño veneno, que una vez que lo apruebas, no terminas de embriagarte nunca. Siempre quieres estar embriagado de poder. Yo todavía no he tenido esa experiencia, no sé si tú la has tenido, tener ese poder un poco grande, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué hago con tanto poder? No, quizás lo he tenido y no me he dado cuenta. Y es cierto de que a veces al líder le cuesta trabajo, sobre todo en temas políticos, estos temas que has comentado, le cuesta trabajo dejar el poder. Porque, vuelvo y repito, cae en ese error, que se cree imprescindible. Y muchas veces, y a veces yo pienso, que cuando hablamos de estos políticos, que uno dice, mira, a veces yo me gusta pensar cuando reflexiono, y digo, yo me imagino que ningún presidente se levante todos los días y diga, ¿cómo voy a arruinar más a mi país? ¿O cómo voy a joder más a mis ciudadanos hoy? No, ellos en su claro, porque es cierto que nos joden, pero yo estoy seguro, quiero creer. Espérate, acuérdate de la ala conservadora. Esa palabra es mala aquí en Puerto Rico. Bueno. Es parte de la diversidad, es parte de la diversidad. Joder, vamos a ver, el sentido de cómo empeoro la vida de las personas. Vamos a ser un poco más intelectual, más políticamente correcto. Ay, Dios mío, después me escriben, ay. Bueno, es parte de la cultura y es parte de la diversidad. Pero es que todavía hay gente en esta generación que por una palabra tan sencilla como esa, y obviamente según el contexto cultural se ofende. Entonces uno tiene que estar... No. Es complicado, hermano. Perdóname, bueno, sigue con tu lo que decir, está muy bien la salvedad. Quiero decirte de que
yo quiero pensar que ningún político o ningún líder se despierta todas las mañanas de cómo va a empeorar la vida de las personas, o cómo va a empeorar a su país o a su nación. Al contrario, lo que pasa es que en su ideología o en su realidad que viven, ellos piensan de que si, como ellos son los que realizan ese liderazgo, son los que tienen que seguirle todo el tiempo sirviendo, porque tienen ese pequeño defecto de creerse imprescindible. Y eso lo que hace de que sí, puedes tener un sucesor entre bambalinas, pero es que tú eres el imprescindible, tú eres el líder. Y es por eso que se ha visto tanto, sobre todo en la política, ¿no? De que a veces cuesta mucho trabajo irte, darte cuenta de que tu tiempo pasó, de que tu momento pasó y que es el momento de que otra persona ejerza. Que es cierto que tú puedes ejercer una orientación, que puedes no descuidarte porque, vamos a ser claros, cuando tú tienes un sentido de pertenencia por algo, sea un país, sea una empresa, sea una iglesia, sea lo que sea, tú no te bajes como si nada hubiese pasado, porque tienes un sentido de pertenencia, un sentido de responsabilidad sobre eso. Pero entender de que el liderazgo tienes que ejercerlo de forma tal de que tú prepares un relevo, prepares unas personas que continúen tu legado, pero ya tú no estás. Y darte cuenta de que eso es sano. Es como el padre con el hijo. Si el padre prepara a su hijo para la vida, pero el padre un buen padre se tiene que dar cuenta de que hay momentos en la vida donde ya él cumplió su papel. Ya tiene que dejar a que la persona que preparó se camine solito para la vida. O como el maestro, por ejemplo, el maestro que tiene su pupilo, ténganse cuenta de que sí, está para apoyarlo, está para enseñar ciertos conocimientos, pero va a llegar un momento en que ese pupilo tiene que solo ejercer. Porque si un padre o si un maestro, para llevarlo a un plano lo más familiar posible, se cree imprescindible, imagínate qué pasa con ese niño, qué pasa con ese alumno, cuando tiene un maestro que está todo el tiempo arriba de él, intentando que vaya por el buen camino, o tiene un padre que está así. Y pasa lo mismo con el liderazgo. El líder tiene que entender de que sí, de que tiene que preparar, que tiene que, de cierta forma, ejercer ese liderazgo en su organización, pero jamás que eres imprescindible. Y muy interesante el tema que traes a colación, porque muchas veces ese pupilo o ese hijo se revierte los papeles. Y si el líder está consciente de que ese pupilo, perdóname, un maestro, por ejemplo, el ejemplo que traíste, que ese pupilo se puede convertir hasta en su maestro, inclusive, o que el hijo, yo nunca voy a ser padre de mis padres, pero muchas veces yo he tenido que llevar a reflexión a mi papá y simplemente llegar a los acuerdos de colaboración. Inclusive he tenido maestros que me dieron clases en la escuela elemental, los cuales me he encontrado que me están pidiendo asesoría en algunos aspectos. Por ahí está mi querida maestra de kinder, que yo la estaba ayudando en el proceso del doctorado. Hay momentos donde se revierten esos papeles y es importante tenerlo presente. Yo aspiro a que un día alguno de mis estudiantes, yo me siente en una sala y lo escuche a ellos mientras yo por un tiempo fui el que les enseñé. Mira, Ahmed, yo no sé ni cuánto tiempo llevamos ya, pero estamos pasando bien, que puedo estar aquí toda la noche hablando contigo. Pero como el líder, quizás no tengo el poder aún, o quizás lo tengo y no me he dado cuenta, pero como el líder, partiendo de esas cualidades, debe prepararse por si en algún momento, de momento, le otorgan esa posición. Porque casi siempre el líder, muchas veces obviamente tiene que nacer y tiene las cualidades, pero muchas veces surge por la necesidad. De momento en una comunidad necesitamos un portavoz y creemos que tú eres el líder y ahora, toma, necesitamos que tú seas el presidente. ¿Cómo yo me debo preparar para ese momento? Obviamente nunca estamos listos y yo creo que claro, en el proceso es que aprendemos. Pero ¿qué yo tengo que tener en esa cajita de herramientas por si mañana me llaman para dirigir una escuela, un ejemplo, o dirigir una iglesia, o dirigir un país? Aquí en el caso de Puerto Rico, bueno, sabrá Dios si eso ya estaba planificado, pero la secretaria de Justicia tuvo que gobernar el país y quizás ella no estaba preparada para eso, en el sentido porque no fue electa, sino que ella se preparó para dirigir el Departamento de Justicia por esos 4 años y de momento ahora es gobernadora. Y de momento, ¿cómo yo me puedo preparar para ese momento inesperado donde me dicen, te toca a ti? ¿Qué hago? ¿Qué hace? A ver, lo primero es tener una conciencia de lo que te están dando, es una responsabilidad. Una responsabilidad muy interrelacionada con una confianza. Porque de esa manera, si cuando tú no eres el que busca el poder o el liderazgo, sino que te lo dan a ti, como me lo estás describiendo, te están dando una responsabilidad mezclada por una confianza que te tienen, porque te lo están dando. Entonces, siempre tener presente eso, que te están haciendo responsable
y que tú eres depositario de una confianza que alguien o muchas personas están depositando en ti. Herramientas, hay muchas, como hay muchos tipos de liderazgo. Depende de la persona o depende del liderazgo que vayas a ejercer. Yo creo que lo fundamental, mi forma muy personal de verlo, es más o menos lo que te he comentado. Primero, tener presente de que tienes esa responsabilidad, tener presente que tienes que tener un grupo siempre de personas que te conversen, que te debatan las ideas, que compartan contigo, sin no siempre pretender de que, bueno, vas a ejercer ese liderazgo, sea el más mínimo que sea, pero que tú vas a tener siempre la respuesta a todo. Porque como te explico, tienes que tener siempre presente personas, dígase amigos, dígase asesores, dígase profesores, personas que te den otro criterio, porque las mejores soluciones siempre salen cuando hay muchas propuestas. Pero cuando hay una sola propuesta, un solo pensamiento, una sola línea, pues las soluciones están muy restringidas. E insisto nuevamente, para las sociedades tan diversas que vivimos, tan complejas que estamos viviendo, mientras más soluciones, mira, tenemos más probabilidades de que alguna sea exitosa. Sí. Y eso es muy importante. También lo dice el proverbista, en la multitud de consejeros es que está la sabiduría. Oye, claro. Y es que es así, y sobre todo, bueno, puedes tener siempre gente de confianza, porque tampoco es querer que todo el mundo opine, porque hay momentos muy puntuales donde sí es cierto de que hay, bueno, tú eres el líder y es el que tiene que marcar el camino, pero tener muy claro eso. Y entre las estrategias, bueno, tener siempre ese sentido de la responsabilidad, ese sentido de servicio, de que estás en el puesto que fuere para ayudar a las personas, para ayudar a potenciar a esas personas. Y sobre todo, estás ahí por una responsabilidad que te dieron y tú tienes el deber como mínimo de hacer un poco más fácil la vida o el papel que estás haciendo para ayudar a esas personas que depositaron esa responsabilidad, esa confianza en ti. Oye, me estás hablando, me encanta cómo lo traes a colación, pero ahora si yo soy el líder y de momento ese equipo de trabajo que está ahí a mi alrededor, obviamente son compañeros, pero ¿cómo pudiéramos diferenciar o qué peligro existe si ese equipo de trabajo que yo tengo conmigo envuelve un factor familiar o un factor de amistad? Si de momento yo soy el líder, el presidente y todos los miembros de la junta son mi grupo de amigos de jangueo. El jangueo es como que nos vamos a rupiar, nos vamos por ahí a celebrar. Son un grupo de amigos. Albert y sus amigos están dirigiendo tal organización o todos son conocidos. ¿Qué peligro puede haber allí cuando Albert, son todos amigos? Hay mucho. Ahora me estoy acordando, hay una frase de José Martí, el que con orgullo es el héroe nacional de Cuba. José Martí decía que donde comienza el deber termina la amistad. Okay. Y eso es algo que a veces uno tiene, cuando uno está rodeado de buenos amigos, los buenos amigos saben, o uno tiene que saberles diferenciar el deber y la amistad, el trabajo y la amistad. Y tener esa conciencia, ¿no? De que rodearte de asesores o de amigos, que pueden ser tus amigos o asesores, pero estar consciente siempre de que están haciendo un servicio, ya sea público o privado, pero están ahí por una razón. Y tener amigos, pero amigos de verdad. Los amigos de verdad, Albert, son los que te critican de la manera que sea, con cariño, pero te critican. O te dicen, sí, los que te dicen gordo, los que te dicen gordo, que tienes que bajar de peso. Un saludito a los amigos que te dicen gordo. Claro, pero hacen una crítica desde el cariño. Esos son los amigos que estoy me refiriendo, sí, no aduladores. Me hacen sudar, perdón. Pero con cariño, porque te quieren y porque saben de que lo que están diciendo es porque buscan lo mejor para ti. Exacto. Y sobre todo rodearte, cuando digo amigos, de ese tipo de amigos. De los amigos de que si metes la pata y dicen, oye, Albert, así no es. O se paran y adelante de que fuere, con todo el cariño del mundo, te dicen, no, esto no es así. Y sobre todo es entender eso, de que a veces cuando ejercemos ese liderazgo tan autocrático, o al contrario, cuando hay tanta confianza que convertimos la libertad en el libertinaje, pues la gente no te dice nada o simplemente te tienen tanto cariño de que te dejan pasar. No, rodearte de personas de que sean tus amigos, de que haya confianza, pero sobre todo que haya un poco de responsabilidad y sobre todo que sean personas de que en el momento indicado, a la hora indicada, te digan las cosas como la piensan, de rodearte de gente que sea sincera contigo. Y creo que esa es la clave. ¿Qué pasa? De que hemos visto, tristemente no debería ocurrir, pero ocurre, de muchos puestos de trabajo, muchas juntas, como tú estás hablando, de personas que tienen a su familia, a su hermano, a sus primos, a sus amigos de toda la vida, y entonces se convierte, bueno, en un lugar que lejos de tomar decisiones, simplemente son gente que te apoya todo lo que tú digas. O incluso, cuando estás a un nivel muy alto,
que evidentemente tú no puedes tener un control de todo lo que pasa en una empresa o en un país, pues son las personas que te ocultan las cosas, son las personas de que te dan informes que no son, o no tienen el valor de decirte, mira, esto no es así, o ojo, o sí, alerta con esto, no. Y ese es el liderazgo que siempre tenemos que evitar de rodearnos de personas que sean audadores y que lejos de ayudarnos en esa falsa amistad, lo que hacen es ennublecer ese liderazgo. Wow, wow. Es muy interesante el tema que hemos tocado ahora, ese balance. Y yo aprendí en un foro, un panel, había con un ex gobernador de Puerto Rico, que él tenía sus asesores, pero también tenía este grupo de amigos que no necesariamente tenían que ver con lo que él estaba trabajando, porque muchas veces nos hemos tentado en que si de momento yo puedo otorgarle un poder a una persona de confianza, pues mira, este es mi amigo, mira, Ahmed, vente conmigo y tú me vas a asesorar, tú vas a ser mi ministro de turismo. Un ejemplo, porque es mi amigo, esto y lo otro, pero entonces ahí no podemos, es una línea muy fina en el sentido de que claro, lo puedo tomar en el sentido, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano, no me falles, o sea, esta decisión la tenemos que tomar juntos. Entonces, es una línea bastante fina, y entonces lo que él decía era que él tenía ese grupo de amigos donde después que salía del trabajo, él iba con ellos, podía hablar de otros temas y podía hasta estar más tranquilo, pero también nos hemos tentado muchas veces de que pues como somos amigos, pues vamos a trabajar juntos porque la vamos a pasar bien, pero ya es otro el contexto, es otro el deber, como tú muy bien mencionas cuando citas a Martí, donde ya no podemos ser amigos porque es una línea bastante finita, porque hay decisiones que tomar, hay acciones que en cierta manera que ejercer o ejecutar, y cuando ya hay un factor de amistad, pues puede servir donde pues o el compañero se queda callado, o tú por no ofenderlo, pues no le quieres decir nada, o te ves comprometido a no echarlo, despedirlo, porque claro, conoces a su familia, es padre de familia, y lo vas a traicionar como amigo. Pero sí he visto que en estos procesos de junta, donde ejercemos juntos, donde somos compañeros de trabajo, luego que salimos del poder, o luego que salimos, sí entiendo yo que puede haber un lazo para hacer una amistad, porque ya trabajamos juntos y ya no tenemos ese contexto de deber y podemos ser amigos, es mi opinión personal, claro, y creo que sería una carga menos. Mira, Ahmed, para ir cejando y conociéndote un poquito mejor, ¿cuál es bueno, me imagino que has leído demasiado, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es ese libro que marcó tu vida para siempre, tanto como líder como persona? Es un poco difícil, porque aunque suelo leer mucho literatura política e histórica, hacer un libro favorito me cuesta a veces trabajo. Un libro que sí me enseñó mucho, que lo tengo así muy, muy metido, y que a veces muy metido en la mente, y que a veces recuerdo, sobre todo porque fue un libro que llegó a mi vida tarde, tenía que haber llegado más temprano, pero llegó un poquito tarde, es Ángeles y Demonios de Dan Brown. Ay, Dan Brown. Recuerdo que leí el libro sin ver la película, ni siquiera sabía que existía la película. En Cuba nos llegan las cosas un poquito atrasadas, a veces, ¿no? Para bien o para mal, pero a veces nos llega un poco atrasadas. Y recuerdo que leí el libro de Dan Brown, a mí me gusta mucho la historia, y para los que no somos tan religiosos, la religión y la historia se mezclan mucho. Demasiado. Entonces fue un libro que te acerca un poco a esa religión, a esa teología, pero desde la historia, ¿no? Mezclado un poco de fantasía, con un poco de aventura, de intriga. Y es un libro que recomiendo mucho, porque es un libro que aborda, mezcla todo un poco, esa historia bíblica, esa historia cristiana, pero también tiene un poco de crítica, un poco de ciencia, porque empieza con esa parte de la antimateria y hablando un poco de esa física que todavía no entendemos. Y es un libro que me gustó mucho, y que me marcó mucho por la forma en que va desarrollándose la trama, ¿no? Sobre todo porque cómo mezcla la historia o algo tan a veces que para nuestra juventud o nuestra generación lo es un poco distante, ¿no? Como es la historia y esas cosas del Vaticano y así. Pero sí, logra hacer interesante, hacer interactivo un poco, y que además va narrando el arte, porque muchas de las tramas son en iglesias o en esculturas o en diferentes obras maestras de clásicos del Renacimiento italiano, ¿no? Entonces va un poco ilustrando eso. Ángeles y Demonios, el libro, me gustó mucho. Además, la forma, la prosa con la que escribe Dan Brown, considero que es bastante interesante. Uno de mis favoritos de Dan Brown y de la lectura de Dan Brown es The Lost Symbol, el símbolo perdido. El símbolo perdido. Entonces, es toda una literatura muy interesante. El Código de Da Vinci, Ángeles y Demonios, el símbolo perdido. Es como si estuviera viendo una película, pero leyéndola. A mí me encanta la literatura. Exactamente. Y siento que se aprende mucho historia, se aprende cultura, se aprende religión, se aprende muchas cosas. Y se cuestiona, ¿no? Porque hay cosas que evidentemente es ficción,
pero te hace un poco cuestionarte, ir a Wikipedia y buscar así, ¿verdad? Ir a fuentes, ¿no? Y otro libro que recomiendo mucho, Albert, que me gustó, que yo lo leía en primaria, yo lo comencé a leer desde muy pequeño, por suerte. Por eso tengo un poco cegato y veo tan poco, porque he leído un poco. Es un libro que se llama Lecturas Ejemplares. Este libro no es tan conocido, es de un pedagogo hispano-cubano puertorriqueño. Da la casualidad, sí, ahora lo estuve pensando, y no porque estamos hablando de Puerto Rico, que se llama Herminio Almendros. Herminio Almendros fue un pedagogo muy, muy amante de Cuba y Puerto Rico, español, que desarrolló parte de su labor pedagógica en estas dos islas, y tiene dos libros, uno se llama Oros Viejos y otro Lecturas Ejemplares. A mí Lecturas Ejemplares es el clásico libro que se recomienda, o que yo recomiendo, a los niños de secundaria y de primaria, porque son lecturas acerca de lo más interesante que ha hecho la humanidad. El libro se escribió en el año 60, 70, pero va de una forma muy pedagógica, muy didáctica, va ilustrando un poco esa cultura de la humanidad, ¿no? Y te hablo de todo un poco, desde la llegada del primer hombre al Polo Norte, hasta Marie Curie, hasta los indígenas en Norteamérica. Es decir, te da una cultura, un background cultural muy grande. Y yo pienso que parte de la persona que soy, en cuanto a lo tanto que me gusta el intelecto y la cultura, es gracias a ese libro, porque desde muy pequeño, de pronto el mundo se me abrió. Sí, esa cosmovisión que tenía de niño se me abrió mucho cuando leí ese libro de lectura de ejemplares. Espectacular. Oye, y en la industria del cine, la cinematografía, películas o series, me imagino que habrá crecido mucho más desde que estás en España y tienes más acceso quizás a Netflix o a la... Pues un poco. El acceso en Cuba a veces es un poco difícil, sobre todo porque tal vez los últimos 3, 4 años haya sido más fácil, pero bueno, mi adolescencia no fue tan reciente, ¿no? Ya ha pasado algunos añitos de mi adolescencia y fue difícil un poco el acceso. Películas, fíjate que siento que no veo tanto películas. Y favorita, así, decirte una película que me haya marcado, no creo, sí. He estado pensando y no. Series sí, yo creo que he sido más de serie que de películas, ¿no? Y serie, hay dos que recomiendo mucho. Una, que bueno, creo que es una clásica para toda nuestra generación, que es Juego de Tronos. Obvio. Pero Juego de Tronos no tanto por los actores, porque algunos son muy populares, muy influencers, sino un poco por esa trama, ¿no? Por esa trama de los personajes y cómo los que nos gusta Juego de Tronos, a partir de los libros, a partir de la serie, que hemos visto el desarrollo de los personajes, es una historia que habla muy fuerte del liderazgo, porque son personas que han ejercido un liderazgo estamos hablando de la Edad Media, o como más o menos se significa ese ámbito medieval, pero cómo han ido desarrollando esa construcción del personaje. Mis preferidas son dos mujeres, Cersei Lannister y Daenerys Targaryen, que ejercen cada uno un liderazgo muy particular, muy, muy personal, pero es una serie que recomiendo mucho por eso, porque da un poco esa idea del poder, esa idea del juego, ¿no? De ese juego de político entre casas medievales. Y la recomiendo mucho. A mí me gustó mucho, insisto, además de que tiene una banda sonora muy buena, tiene una actuación muy buena, la HBO le gastó mucha plata a esa serie, pero está muy bien. La segunda... Por eso es que todos, muchos tenemos HBO Now, porque lo único que nos llamaba la atención de esta plataforma, que es la competencia de Netflix, que tuve alguien de cinematografía en uno de los episodios, era por Games of Thrones, por más nada. Y obviamente poco a poco hemos ido conociendo... Claro. Bueno, ahora está HBO Max, que es la... Pero sí. Pero creo que eso, que Juego de Tronos, lo que lo ha hecho grande ha sido, además de todo lo que hemos hablado, un poco esa trama, ¿no? De cómo al final se ve la política, pero la política está en todo. Y sobre todo cómo esos liderazgos, ¿no? Cada uno de su manera ha hecho ese liderazgo, ¿no? Y sobre todo, claro, además de la impredecibilidad de la serie, de todo lo que podemos comentar, que eso también sería para otro capítulo. Y la segunda, que recomiendo mucho, que fue una de las primeras que tuvo Netflix, y a mi juicio fue una de las primeras que logró hacer popular un tema que a la gente no le suele gustar mucho, que es un poco la presidencia de los Estados Unidos, fue House of Cards. ¡Oh, yo, tú has dicho! A pesar esa de, es mi favorita, mi favorita. A pesar de todo lo que haya podido hacer Kevin Spacey, de todo lo que se le pueda achacar, yo vivo enamorado de Francis Underwood. Es decir, ese personaje, de la forma tan genial que analiza, que planifica, que hace la estrategia,
es que realmente, para los que nos gusta la política y los que nos gusta un poco tenemos esa vocación de liderazgo, es una serie muy buena, que tiene, creo que las primeras temporadas fueron mejores que las últimas, con esa coletilla, pero sí, va analizando un poco ese andamiaje político de Washington, y sobre todo cómo ese personaje llega también, ¿no? Con su estrategia y su liderazgo va entrando poco a poco hasta llegar al despacho Oval de la Casa Blanca. Son las dos series que recomendaría. No, pero es que me has dado un clavo fuerte, porque está hablando de una serie que obviamente por el revolú de Kevin Spacey, pues muchas veces pues no es hasta recomendable hablar de él, pero es que más allá de una serie, como tú muy bien mencionas cuando mencionas lo de Dan Brown, envuelve enseñanza y es un entretenimiento que va más allá de entretenimiento. Bueno, hay un artículo que dice que tú no puedes ver dos episodios de House of Cards cogidos o 3, porque es tanta la sustancia que hay en esos episodios que ya no vas a aguantar mucho. Y yo quería terminarlo, a pesar, o sea, lo que me mantenía la trama, pero es que es tanto tanto conocimiento que hay allí y tanta estrategia, y más si uno está envuelto en ese campo. O sea, imagínate, yo estaba viendo House of Cards cuando empecé a verla. Era en pleno proceso político de Puerto Rico y yo estaba inmerso en la política, o sea que yo me vivía cada momento, y cuando llegó una campaña, a veces yo miraba la cámara y empezaba a hablar de... y empezaba yo con la presión de Bush. A mí me pasaba muy parecido con uno de mis mejores amigos allá en Cuba. En aquel momento yo estaba en la secretaría de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Habana, que éramos un secretariado como de 10, 12 personas, más 20 presidentes de facultades y un censo de 13.000 estudiantes de la Universidad de La Habana, que a veces inevitablemente, tú dices, bueno, es una federación de estudiantes, sí, pero la política está, y hay muchos encuentros, hay muchas cosas que pasan, ¿no? Porque es parte de nuestra esencia humana, de las relaciones humanas. Y yo recuerdo que con mi amigo siempre incluso le poníamos nombre de personaje de la serie a personas de la vida real. Pues decía, es que esta persona es este personaje, es que una réplica, Y entonces cuando hablaba un poco del impeachment y toda esta parte, porque te enseña muchas cosas de la política estadounidense, del derecho constitucional estadounidense, pero sobre todo sentí que la serie supo traer al gran público, que no les suele gustar ese tipo de escenarios, ¿no? Porque la política, vamos a estar claros, tampoco es algo que la gente se desviva, ¿no? El público o el gran público tradicional, pues lo supo hacerlo de una manera, y sobre todo con Kevin Spacey, que para mí lo hizo de una manera excepcional, ese personaje. Excelente. No, y de verdad, no, podemos tener hasta un episodio hablando de un análisis de House of Cards, porque de verdad que hay tela para cortar ahí. Inclusive, uno de mis cumpleaños lo hice, antes de todo el revolú, lo hice de House of Cards, y yo puse mi fotito. Inclusive cuando trabajé en el gobierno federal me hicieron un homenaje y me regalaron un póster que decía House of Albert con la cara de Kevin Spacey, pero no lo puedo anunciar porque ya tú sabes que es todo un tema. Oye, ¿y el pasatiempo favorito de José Ahmed? ¿Cuál es el pasatiempo favorito? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Obviamente fuera de la cuarentena, sin volver a la normalidad. Albert, mira, te voy a confesar algo que muy poca gente aquí en España de hecho lo sabe. Una de las cosas que más extraño de Cuba, que lo hacía mucho en mi casa, es jugar dominó. Me encanta el dominó. Y es uno de mis pasatiempos que aquí en España no lo hago. Una, porque no tengo tiempo. Dos, porque no existe, sí, está el dominó, pero no es tan a lo caribeño. Además que es hasta el doble 6. Yo estoy acostumbrado hasta el doble 9. Y entonces es diferente. No me gusta el dominó de aquí. Pero es algo que disfrutaba mucho. Vengo de una familia donde mis tíos abuelos siempre jugaron mucho dominó. Me crecí en ese ambiente del dominó. Y en mi casa, donde yo vivo a las afueras de La Habana, jugaba mucho dominó. Generalmente con personas mucho mayores que yo, porque se reunían como los viejitos del barrio. Pero yo, a pesar de tener muy poca edad, siempre estaba ahí. Me gustaba el ambiente del dominó. Y es uno de mis pasatiempos que más extraño. 10 meses después de irme de Cuba, lo que más extraño es el dominó. Wow. Me encanta. Y un poco porque me recuerda mucho a la familia, ¿no? Me recuerda mucho de dónde vengo, de mis orígenes. Y un pasatiempo que los que me conocen ya un poco más, con más confianza lo saben, me encanta la poesía. Sí, me encanta un poco esa declamación de poesía, leer de vez en cuando. Hay veces que lo necesito, incluso aunque esté solo lo digo en voz alta, porque siento que la poesía, a pesar del mundo tan disruptivo que estamos viviendo, de toda esta sociedad tan enajenante que vivimos, este capitalismo voraz que estamos envueltos, siento que la poesía un poco nos trae un poco de esa cultura y de un poco de humanidad.
nos trae un poco de ese pensamiento más poético, más lírico, más incluso puedo decir cursi, pero sí, a veces es necesario, en medio de tanta vorágine, volver otra vez a esa poesía. Y a mí, lo personal, me fascina mucho. Tengo poemas muy bien seleccionados, algunos más patrióticos, otros más amorosos, pero me gusta mucho la poesía. Es algo que de esta forma es un pasatiempo que de vez en cuando yo mismo lo hago, aunque esté solo, me pongo a declamar poesía. No, me encanta, me encanta. Oye, y para ir cerrando, la última Sí. pregunta, una experiencia inolvidable que hayas tenido, que siempre la recuerdas y que siempre la traes a memoria, alguna experiencia memorable, dentro de todo, bueno, a pesar de que tienes 25 años, has tenido bastante experiencia. Y los que somos así, que estamos buscando conocimiento, estamos buscando experiencias que aporten ese conocimiento para poder desarrollarlo. ¿Alguna Claro. experiencia memorable? A mí, con esa nos vamos. Pues, Albert, así rapidito te puedo mencionar dos. Una, y creo que tal vez tú coincidas conmigo, como gran parte de los que tuvimos ese privilegio, ese gran privilegio, fue la selección al programa Botín. Oh. Para mí ha sido uno de los momentos, no solo por el día, sino que yo digo que ha sido un antes, un durante y un después. Sí, es que para mí el programa Botín se resume en eso. Antes, yo como cubano pasé un trabajo enorme para obtener la visa para España. Esa embajada de España en Cuba, eso fue un suplicio, porque muchos cubanos quieren irse de la isla. Con todo el respeto del comentario que voy a decir, es perfecta para la foto, para eso, por la estructura y todo, para la foto. Pero fue terrible. Sí, digo, ese antes fue un momento, además que a mí me llegó el programa Botín un 12 de julio, nunca se me olvida. Yo me había graduado 6 días antes de la Universidad de La Habana. Fue uno de los días más tristes y decepcionantes de mi vida, mi graduación. No la disfruté. De hecho, es un momento que yo he borrado de mi vida, la graduación de la Universidad de La Habana, por ciertos problemas que tuve con el decano, que tuve con la institución como tal. Y para mí yo quería coger mi título y largarme de la Universidad de La Habana. No quería saber nada de ese lugar. Wow. Y ese día, porque la graduación es el resumen, en mi caso fueron 5 años de estudio, y como quiera que sea, es un momento que marca, ¿no? A mí fue un día muy malo, lo confieso así, es un día que prácticamente no tengo ni foto, que borré de mi mente. Y 6 días después de ese día, que fue tan decepcionante como te dije, me llega la noticia de que había sido el primer cubano en haber entrado al programa Botín. Wow. Y en ese momento no me alegré tanto porque yo no sabía todavía lo que significaba el programa Botín. Sí recuerdo que ya ahí, ya ese antes fue ese proceso de entrar a llegar a España. El durante fueron 8 semanas, tú también que la viviste, creo que tú fuiste más, no sé si fueron 10 o si también fueron 8. Sí, fueron 8 semanas muy intensas. Haber ido a España, haber llegado a España, un país que tenía tan idealizado, que creo que todo el que tenemos un poco, que nos gusta la cultura, que nos gusta un poco la lectura, España, bueno, es la madre patria donde hemos salido todos. Y entonces un poco idealizar España, después de haber ido a Brasil, que es un país hermoso, con una cultura también impresionante, y sobre todo el después, entrar a la red Botín, saber de que pertenece a una familia de tantos jóvenes talentosos en tantos países, creo que ha sido para mí el momento que puedo definir que por la trascendencia que ha tenido el antes, el durante y el después, hasta ahora, los 25 años que tengo, ha sido el momento que pudiera decir que ha transformado, que ha nuevamente puesto un camino en mi vida. Ese momento del programa. Gracias a ese encuentro que tanto tú como yo tuvimos, esa experiencia de Botín, es que se da esta dinámica. Por ejemplo, que nos conocemos. Exacto, y lo que me llama la atención es que no es una dinámica egoísta donde estamos compartiendo el conocimiento tú y yo, sino que ahora lo estamos compartiendo con la gente que está viendo, ¿no? Y con la gente que se ha quedado todo este trayecto escuchando, porque no nos quedamos con este conocimiento, hemos decidido, obviamente, pues yo puedo tener una reunión contigo y hablar y estemos hablando horas y horas y horas, pero hemos decidido compartir este conocimiento que tenemos de lo que hemos aprendido en nuestras experiencias, tanto en Botín como en la vida, porque no todo en la vida es Botín, pero sí marcó nuestra vida y ahora lo estamos compartiendo con nuestra gente para que conozcan. Porque es que siento que es algo que está muy metido en la filosofía del programa. Sí. Compartir el conocimiento, y te enseñan a eso, a compartir, que tú creces más mientras más compartes. Si llegas a Botín un poco autosuficiente, un poco egoísta, con el programa se te va. Porque es que te enseñan un poco a eso, a que eres una persona, eres uno más entre este mar de seres humanos que somos, que vamos por 7,000 y tantos millones de personas, eres uno más. Y simplemente estás para servir a las personas y para compartir ese conocimiento. Y creo que es algo que todos los que lo pasamos lo tenemos muy presente. Sí. Si alguien se está preguntando qué es el programa Botín,
Obviamente no voy a sacar un momento para explicar el programa Botín, porque hay una edición completa dentro de mi canal donde se explica completo. Entrevisté a Santi, que es uno de los que ya trabaja en la Fundación Botín, y hablamos un programa completo del programa de Becas Botín. Así que si usted quiere conocer más de Botín, vea el del programa Botín, que creo que fue el segundo fue un special edition de Hablando de Liderazgo con Albert, donde hablamos completamente de la experiencia de Botín. Así que yo creo que ya hemos tenido como 5 botineros que los he entrevistado en este proceso. Pues, Y el segundo momento, amén. Y el segundo momento, Albert, fue cuando, que todavía tengo muchos recuerdos, fue cuando entré al servicio militar. Wow. Sí, aquí donde tú me ves, pasé el servicio militar, porque en mi país, para los hombres, los varones, es obligatorio. Y con 17 años, terminando el bachillerato, recuerdo que me gradué del bachillerato el 1 de junio y el día 15 de junio estaba entrando en una unidad militar. Wow. Fue una de las experiencias, no puedo decirte que traumática, pero sí que siempre deja un poco esa huella, ¿no? Esa marca. Verme vestido de verde, verme sosteniendo una caja soviética y sobre todo dentro de esa preparación militar patriótica de que había que enfrentarse al enemigo imperialista yanqui, un poco de una experiencia que a veces yo digo, es que entiendo muchos jóvenes en Cuba porque realmente el adoctrinamiento que nosotros sufrimos en Cuba es bastante fuerte, ¿no? Pero a la vez me sirvió un poco para salir de mi burbuja, porque conocí a jóvenes de otros estratos sociales, con otras realidades de vida, con otras experiencias, y sobre todo te sirve para crecer. Es decir, si todavía no has crecido con 17, cuando te sacan de tu casa, te meten en una unidad militar, lejos de todo, con el peligro que representa tener un arma en la mano, te hace madurar. Y a mí, por ejemplo, me sirvió mucho eso, porque siento de que, por ejemplo, de que esté yo solo hoy aquí, lejos de mi familia, que esté en un país que, por muy familiar que sea y por mucho que quiera España, no es el tuyo, ha sido gracias a eso, a que ya he tenido esa pequeña experiencia de dejarlo todo y entrar en una unidad militar, ver la muerte de cerca, ver esa experiencia que uno no es que desee, pero a veces es necesario tener porque te hace valorar muchas cosas. Y creo que también el servicio militar, me gustaría que mi país no existiese, pero sí siento de que para mí fue necesario. Wow. Yo creo que es verdad, dependiendo de la manera o la perspectiva que lo observemos o lo miremos, yo creo que a nadie nos gustaría ¿verdad? tener el servicio militar, pero obviamente sí, concuerdo contigo porque muchos amigos míos y familiares que ejercen en la milicia sí han visto un desarrollo y creo que también es un ente bastante importante. Es más, yo creo que puede entrevistar a otro militar también, que de seguro nos puede traer una perspectiva de cómo se desarrolla el liderazgo de la milicia, que también es algo que no podemos perder de perspectiva. Amén. Gracias por tanto conocimiento, por compartir. Yo creo que nos excedimos del tiempo hoy, pero es que teníamos que hacerlo porque un recurso como Ahmed Hernández no se consigue todos los días y que quiera compartir este conocimiento y que tenga el acceso para poder compartir. Ahmed, si alguien quiere llevarte obviamente yo creo que ahora se nos hace mucho más cómodo porque estamos desde Zoom o desde cualquier plataforma. ¿Dónde te podemos conseguir si queremos tener una entrevista contigo como esta, si queremos una conferencia? Pues nada, ahí están mis redes sociales, en mi Facebook, en mi Instagram, en LinkedIn, en Twitter. ¿Cómo te buscamos? Soy José Ahmed Hernández. A-M-E-D. A-M-H-E-D. José Ahmed Hernández. Y ahí me pueden encontrar o en LinkedIn, o en Twitter, o en Facebook. Y me pueden escribir sin ningún problema. Igual, o si no te contactan a ti, estoy seguro que tú gustosamente le das mi contacto. Aquí estoy para lo que necesiten. Con mucho gusto. Bueno, mi gente, nos veremos en la próxima. Recuerden verlos a través de las diferentes plataformas que tenemos de podcast, en YouTube, en Facebook, y será hasta el próximo lunes. Gracias, Amén, nuevamente. Gracias a ti, Amén. Esperamos volver a repetir esta experiencia. Así que te quedas por ahí, Amén, de lo que seguimos hablando, y nos vemos en la próxima, mi gente. Bendiciones.